Este es el dato que la mayoría de los análisis sobre México versus Ecuador están dejando pasar, y es el que cambia por completo la lectura del partido. 9 puntos, 6 goles a favor, ninguno en contra. Así llega México a estos 16avos de final, con la mejor fase de grupos de su historia, mientras Ecuador aparece después de haber eliminado a Alemania, 4 veces campeona del mundo. Pero hay un número escondido debajo de todo eso, uno que casi nadie menciona, y que determina exactamente cuánto peso carga este partido para ambas selecciones. Ese número es 40. El 15 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, México venció 2-0 a Bulgaria, y esa sigue siendo la última vez que ganó un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Manuel Negrete firmó el primer gol con una tijera desde el borde del área, una jugada que la FIFA terminó coronando como el mejor gol en la historia de los mundiales tras una encuesta global realizada en 2018, mientras que Raúl Servín cerró la cuenta al minuto 61 con un remate tras un tiro de esquina. A partir de esa noche, México encadenó 7 mundiales seguidos, llegando a octavos de final, y en los 7 se quedó sin poder avanzar, hasta que Qatar 2022 ni siquiera le permitió alcanzar esa ronda. 40 años sin ganar un solo partido una vez que arranca la eliminación directa. Eso es lo que carga el Tri sobre la espalda. Hay un detalle de esa noche de 1986 que casi nadie está mencionando esta semana. El jugador que levantó el balón a media altura para que Negrete ejecutara su tijera. El que arrancó la jugada desde el medio campo se llamaba Javier Aguirre. Hoy ese mismo Aguirre dirige al Tri desde el banquillo, 40 años después, en el mismo estadio, persiguiendo la primera victoria en eliminación directa desde aquella noche en la que él mismo todavía vestía los botines. Antes de meternos en lo que Ecuador puede hacer el 30 de junio, conviene revisar el único antecedente entre estas dos selecciones en una Copa del Mundo, porque guarda más capas de las que parece a simple vista. Japón fue el escenario, en el estadio de Miyagi, el 9 de junio de 2002, cuando México y Ecuador se cruzaron en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón, compartiendo el grupo G junto a Italia y Croacia. Ecuador golpeó primero, al minuto 5, con un gol de Agustín Delgado, pero México remontó con anotaciones de Jared Borghetti al 28 y de Gerardo Torrado al 57, cerrando el marcador 2-1. Quien dirigía a México aquella tarde era, otra vez, Javier Aguirre. 24 años después, se repite la misma dupla técnica, con Aguirre al mando del Tri y Ecuador parado enfrente. Lo que cambió por completo es el rival. La selección ecuatoriana de 2026 no se parece en nada a la de 2002. Y entender esa diferencia es justo lo que conviene hacer antes de que suene el silbato. El 25 de junio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Ecuador derrotó a Alemania 2-1, y nada de eso fue casualidad. Se trató de una victoria construida con un sistema concreto, ejecutado con precisión quirúrgica. Leroy Sané adelantó a Alemania a los 2 minutos, anotando el segundo gol más rápido en la historia de los mundiales para esa selección, apenas detrás del de Ernest Lehner en 1934, que llegó a los 25 segundos. El golpe no quebró a los ecuatorianos. 7 minutos después, Nilson Angulo respondió con un remate desde fuera del área que devolvió el partido a 0. El segundo tanto, el que terminó decidiendo todo, llegó al minuto 77 por medio de Gonzalo Plata, que anticipó a Manuel Neuer tras un córner cobrado al primer palo, y con eso, Ecuador aguantó los 7 minutos de adición y se metió entre los 8 mejores terceros lugares del torneo. Lo que hace que esa victoria sea imposible de ignorar para México no es solamente el resultado, sino el cómo. Ecuador cerró ese partido con apenas el 39% de posesión, sin dominar el balón, sin imponer su juego, sin anular a Alemania por la vía de la posesión larga. En cambio, construyó un bloque defensivo compacto, recuperó rápido y proyectó de forma vertical con lo que tenía disponible. Pedro Vite firmó 10 recuperaciones de balón y generó 50 opciones de pase durante el encuentro, y su conexión con Moisés Caicedo perseguía un objetivo muy claro: robarle el balón a Alemania y lanzarlo hacia adelante antes de que los alemanes lograran reorganizarse. El propio Julian Nagelsmann lo reconoció en rueda de prensa tras la derrota. Perdieron el control, fueron impacientes a la hora de encontrar espacios y admito que hemos invitado a Ecuador a presionar más alto. Y ahí está la clave de todo. Ecuador no necesita el balón, necesita intensidad, recuperación y un equipo dispuesto a aguantar hasta el final. Conviene revisar de dónde viene cada uno de los jugadores de Ecuador para dimensionar la dificultad real de este partido. William Pacho, central defensivo, acaba de levantar la Champions League con el Paris Saint-Germain.
Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, se llevó el balón de bronce en el Mundial de Clubes de 2025, torneo que su equipo terminó ganando. Piero Hincapié milita en el Arsenal, Pervis Estupiñán defiende los colores del AC Milan, y Nilson Angulo, el autor del primer gol ante Alemania, juega en el Sunderland de Inglaterra. Hay un dato más sobre ese plantel que vale la pena resaltar. Caicedo, Pacho, Hincapié, Gonzalo Plata y Kendry Páez no solo comparten selección, sino que todos salieron de las inferiores del mismo club, el Independiente del Valle de Ecuador, convertido en la cantera más productiva del país durante las últimas 2 décadas. Esa raíz compartida explica buena parte de la cohesión que Ecuador mostró contra Alemania, incluso cuando el partido parecía haberse complicado desde el primer minuto. La victoria sobre Alemania no borra un número incómodo en las estadísticas, uno que Becasese sabe que necesita resolver antes del 30 de junio. A lo largo de toda la fase de grupos, Ecuador disparó 47 veces y convirtió apenas 2 goles, una efectividad del 4.3%, y entre las 48 selecciones participantes, solo Turquía, Escocia, Curazao, Haití y Panamá registraron un número peor en ese rubro. Ener Valencia fue quien más remató para Ecuador en esa fase, con 10 disparos, y no convirtió ninguno. De ahí nace el dilema más incómodo que enfrenta Becasese antes de este cruce. Valencia tiene 36 años y es el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos en 107 partidos y 6 goles en mundiales, lo que lo convierte también en el máximo artillero ecuatoriano en la historia de la Copa del Mundo. Es el capitán, es el símbolo, y él mismo confirmó que este será su último mundial, una idea con la que ya hizo las paces. Juega actualmente en el Pachuca de México, así que conoce el fútbol azteca mejor que casi nadie en su plantel. Pero aquí está el detalle que complica todo. Fue justo cuando Valencia salió del campo contra Alemania que Ecuador encontró la jugada que terminó en el gol de plata. El ex seleccionador Carlos Sevilla planteó en voz alta la pregunta que incomoda a todo el ambiente ecuatoriano sobre si conviene apostar de inicio por Kevin Rodríguez o por Jordi Caicedo, los dos nombres que aportaron dinámica en los minutos finales contra Alemania. Es el partido de despedida de Valencia y al mismo tiempo puede terminar siendo el partido que Ecuador gane sin él en la cancha. La estadística global entre ambas selecciones favorece claramente al Tri. De 25 enfrentamientos reconocidos por la FIFA, México suma 13 victorias, 4 empates y 8 derrotas, y en los duelos de eliminación directa, el marcador histórico es 2-0 a favor mexicano. Sin embargo, los dos cruces más recientes cuentan otra historia. En la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, ambas selecciones empataron 0-0, un resultado que terminó eliminando a México del torneo, y en el amistoso del 14 de octubre de 2025, en el Estadio Akron de Guadalajara, volvieron a igualar, esta vez 1-1. El último triunfo mexicano en un duelo oficial contra Ecuador ocurrió hace casi 20 años. Y frente a un rival de la Conmebol en competencia oficial, México no gana desde que venció a Uruguay en la Copa América Centenario de 2016. Aquí va un dato que nadie ha sacado a relucir esta semana. El primer partido oficial entre México y Ecuador se jugó el 30 de junio de 1993, en semifinales de la Copa América organizada en Ecuador, con triunfo mexicano de 2-0. El cruce de 16avos del Mundial 2026 cae también un 30 de junio, exactamente 33 años después, la misma fecha repitiéndose en el calendario. Sebastián Becasese, técnico de Ecuador, habló de México antes del partido con una franqueza que merece escucharse completa. En entrevista con Tuden, declaró: "Es una de las 3 selecciones que sacaron 9 puntos, Francia, México, Argentina. Habla de que vamos a enfrentar a una potencia que se ha preparado muy bien, que fue la selección que más tiempo tuvo de preparación. Sobre el ambiente del Estadio Azteca, tampoco se anduvo con rodeos. Sabemos que vamos a tener una adversidad extrema en el ambiente, pero como dije antes, se ve en la cancha y ahí es donde intentaremos superar al rival". Becasese tiene 45 años, y este mundial marca su debut como director técnico principal en una cita mundialista, aunque ya había pisado el terreno como parte del cuerpo técnico de Sampaoli, primero con Chile en Brasil 2014, después con Argentina en Rusia 2018. Es un entrenador formado en el análisis y la metodología, que nunca jugó al fútbol de manera profesional, y que antes del partido contra Alemania tuvo que anunciar públicamente que se iría si Ecuador no ganaba, porque la presión del entorno se había vuelto insostenible. Cuando anunciaron su nombre en el estadio antes de aquel partido,
la afición ecuatoriana lo recibió con silbidos. Ganó y todo cambió de un momento a otro. Dentro de toda la información que rodea este partido, hay un dato que trabaja de manera constante a favor del Tri y que pesa más de lo que parece. Durante los mundiales, México jamás ha perdido un partido en el Estadio Ciudad de México y tampoco ha estado por debajo en el marcador, jugando ahí en una Copa del Mundo. Las dos únicas veces que México llegó a cuartos de final en toda su historia, en 1970 y en 1986, las disputó precisamente en ese estadio. La localía no garantiza nada por sí sola, pero en 40 años de historia mundialista, cada vez que México necesitó ganar algo importante en ese campo, lo terminó ganando. Y existe otro escudo estadístico que la investigación dejó al descubierto, uno que casi nadie está citando. En todos los casos previos en que una selección ganó sus 3 partidos de fase de grupos sin recibir un solo gol, esa selección avanzó, al menos hasta cuartos de final. México cumplió esa condición en este mundial, algo que ni la generación de Hugo Sánchez, ni la de Cuauhtémoc Blanco, ni la de Rafael Márquez habían logrado antes. México llega al 30 de junio con el mejor arranque de su historia en una Copa del Mundo, con la localía a su favor, con un estadio invicto en mundiales y con la generación que finalmente rompió el récord de la fase de grupos perfecta. Ecuador, por su parte, llega con la mejor generación de jugadores que ha tenido en décadas, con una victoria sobre Alemania que demostró que puede vencer a cualquiera con el sistema correcto, con una efectividad goleadora que preocupa, con el dilema de Valencia todavía sin resolver y con la certeza de que el estadio estará lleno de gente que no quiere verlos avanzar. Y en medio de todo eso, aparece el número que abrió este video, el mismo que cierra la conversación de la forma más honesta posible. 40 años. Eso es lo que lleva a México sin ganar un partido de eliminación directa en ningún mundial. No logró romper esa barrera en 1994, ni en 1998, ni en 2002, ni en 2006, ni en 2010, ni en 2014, ni en 2018, y en Qatar 2022 ni siquiera tuvo la oportunidad de intentarlo. Javier Aguirre estuvo en el único partido donde sí se ganó, en 1986, como jugador, y hoy está ahí mismo, pero desde el banquillo. El Estadio Azteca sigue siendo el mismo estadio, y el martes 30 de junio, 40 años después, el Tri tiene frente a sí otra oportunidad de ganar un partido que, en 4 décadas, no ha podido ganar fuera de aquel año. Eso es justamente lo que nadie te está diciendo de este partido. No es un partido de fase de grupos, no es un amistoso, es la primera oportunidad real en 40 años de saldar la única cuenta pendiente que México arrastra con los mundiales